Buenas tardes, Angélica. Bienvenida. Buenas, ¿Cómo estás? todo bien. Bueno, estamos en la clase 7 de inglés. La vez pasada tuvieron el examen parcial. ¿Qué tal te fue, Angélica? Todavía yo no tuve tiempo de corregir, por eso pregunto. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, profe, ¿Qué tal rendiste tu examen parcial de la vez pasada? creo que bien. Ok, bueno. ¿Sabes si es que algunas de tus compañeras se van a conectar? ¿Alguna otra? No sé. Bueno, voy a iniciar entonces rápidamente la clase porque la clase de hoy va a ser súper corta. Estamos en la unidad 3, la clase 7. Aquí está el examen parcial de la vez pasada, que después voy a corregir. Como siempre, aquí ya también tienen la clase 7, cargué hasta la clase 8. Si de por ahí quieren hacer, no hay problema. Hay la tarea 7 y la tarea 8 también. Y les cuento que la ta- el material de hoy es el mismo material que vamos a usar para la clase del miércoles que viene. Nada más a modo de aclarar eso. Solamente que como el material es largo, entonces decidí eh, dividirlo. Decidí partirlo en tres partes. Y le voy a poner la fecha de la semana que viene. Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a conocer lo que son los verbos auxiliares tú y das. Bueno, en esta lección vamos a hablar sobre los auxiliares do y das en inglés. Te explicaremos sus usos y también podrás realizar unos ejercicios de práctica. No sé si estuviste, no me recuerdo si estuviste presente en las clases anteriores sobre pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ella, ellos, y en inglés. Sí, ¿Te sí, acuerdas, estuve. te acuerdas de los pronombres personales entonces, verdad? Ok. Tenemos que tener en cuenta de que los auxiliares do y das son verbos y significan, eh, bueno, son auxiliares y no tienen un significado específico, pero cuando no hay verbo to be, yo, ser, estar y parecer, entonces utilizamos estos auxiliares, tanto para formular preguntas como también para formular oraciones. Y como verbo también tiene un significado, o sea, dependiendo del contexto. Puede ser hacer, el significado normalmente que tiene es hacer, o transmite una acción. Y aquí tienen la forma de conjugarse, dependiendo obviamente del número del pronombre. En primera persona, yo, I, I do. Estas dos son las formas, estas formas son las dos formas de conjugar el verbo do. Para tercera persona, él, ella y eso es das. Para lo demás, para primera persona y segunda persona en singular, yo, tú, es do. Y si hablamos de plural, personas en plural, es también do.
Así sería. Yo, ¿se acuerdan que el equivalente es I? Tú es you, él, ella, animal, eso, esa. Esto es para singular. Singular, pinto en rojo. Para plural, singular. Plural, pintar en verde. Plural, nosotros, we, vosotros, ustedes, ellos o ellas, they. Esto es a modo de repaso. Primera persona, segunda persona, tercera persona del singular. Y aquí tenemos los tres en plural. Castellano y en inglés. Ah, esto era it. Se me olvidó. It. Bueno, entonces tenemos que para primera persona y segunda persona se conjuga como do. El verbo do, el auxiliar do, es do. Para segunda persona también es do. Para él, ella y para animal es das. Aquí solamente varía. Después aquí todo es do y do. Bueno, está aquí súper fácil, que es un poco más simple, nomás como muestra aquí, ¿verdad? Bueno, si es que hablamos del verbo to be, que vamos a apartar un poquito más aquí, para repasar lo del verbo to be. Verbo to be era I am, you are, it is, que sería, perdón, falta esto, he, she. Para he, she, it es is, y aquí es are. Bueno, el auxiliar do es casi lo mismo como el verbo to be, que casi no tiene variable en su escritura, dependiendo solamente si es en tercera persona, no más es das. Después para las otras personas, para el otro número de personas, sea plural o singular, es tú. Eso es con respecto a la conjugación. Bueno, do y das son auxiliares para el presente simple. Vamos a explicarlo por separado. Do se utiliza para preguntas y respuestas con los nombres we, nosotras o nosotros. Aquí dice de otra forma nomás. Aquí lo que cita son los pronombres con los que se usa tú, que es lo mismo que aquí. Solamente, solamente varía cuando es en tercera persona. Por eso puedo pintar en celeste. Después para lo otro, siempre es la misma escritura. Es lo mismo que dice aquí. Em, cuando se, cuando se formulan preguntas, entonces se utiliza do, siempre y cuando el tiempo está en presente simple. Presente simple es yo hago, yo estoy en el patio, yo almuerzo, yo juego, ese es el presente simple. Bueno, pero si queremos formular preguntas, entonces aquí tenemos un ejemplo donde el auxiliar do, poner en negrita, está primero. Ellos juegan tenis y entonces se formula de la siguiente forma. Do they play tennis? Acuérdense que they es ellos. Y siempre cuando es una pregunta,
se pone do primero. O si de por ahí aquí decía, eh, ella, ella juega tenis. ¿Cómo sería entonces? ¿Va a ser do o va a ser das? La pregunta en inglés. Ella es tercera persona. Aquí está tercera persona ella. Y si vamos a conjugar el verbo do, es das. Entonces, si es que es en forma de pregunta, es das, das she, porque es ella, play tennis. Sería así, porque es ella. ¿Se entiende esta parte? Sí, Ok, bueno. Entonces, borro esto. Y aquí está en forma de pregunta. Do they play tennis? Do they play tennis? Ellos juegan tenis. Y la respuesta es yes, they do. Que su traducción es simplemente sí o sí juegan. No hace falta escribir todo, no hace falta escribir yes, they do play tennis. Con yes, they do es suficiente. Y si es que estábamos hablando de ella, es yes, she does. O si no, si no está jugando, entonces no, no, she does not. O igual a no, she doesn't. Pero esto vamos a ver en la clase que viene. Forma negativa. Hoy vamos a hablar solamente de preguntas con respuestas, o sea, presente simple en afirmativo. No vamos a ver todavía la forma corta, la forma larga, formulación de preguntas. Aquí solamente es un ejemplo de cómo se usa. Si hacemos un análisis del ejemplo anterior, el auxiliar do no tiene una traducción como tal. Tiene un valor o importancia gramatical, pero no una traducción al español. Si bien yo dije de que do es verbo de hacer, cuando juega de auxiliar, cuando su rol es de auxiliar, en realidad no tiene una traducción, solamente tiene una importancia gramatical. ¿Te das cuenta que aquí es ellos juegan tenis? Pregunta, y eh, en realidad comienza a traducir desde aquí. They play tennis, pero cuando se formula una pregunta, siempre debe ir el auxiliar do. Esto es cuando no existe verbo to be en la oración. Entonces, cuando no hay verbo to be, usamos los auxiliares do y das. Bueno, otro ejemplo. Do we need another laptop? ¿Necesitamos otra computadora portátil? Aquí se dan cuenta de vuelta que no se traduce el do, pero en inglés se debe de utilizar. ¿En qué número de personas estamos? En primera persona del plural. We, nosotros. Entonces, va a ser do. ¿Por qué? Porque estamos en plural. Dice nosotros. En inglés somos we. Y su conjugación es do. Entonces, cuando formulamos la pregunta, siempre va a ser do. Y aquí es, do we need another laptop? Yes, we do. Sí, sencillamente sí, sería la traducción. O no, we don't. O, como dije, no, we do
not. Esto es el equivalente a esto. Esto es en su forma larga y esta es en su forma acortada. Pero como dije, eso vamos a ver en otra clase. Aquí dice, finalmente, si queremos responder de manera negativa, debemos usar do más la forma not, ya sea en contracción don't o sin contracción do not. Es lo que dije recién. Forma acortada, que es con contracción, o completo. Y aquí el uso de does, que es solamente con tercera persona. Tercera persona, él, ella o si es animal o cosa. Acuérdense, cuando es tercera persona, es ella, él, eso, he, she o it. Esto es verbo to be, verbo to be, y este es auxiliar do, esta columna, to be. Ahí. Bueno, es lo mismo. Cuando usamos das, entonces, es cuando nosotros nos referimos a terceras personas. Aquí, por ejemplo, la pregunta dice, él estudia inglés, como es una pregunta, en vez de do, va a ser does. ¿Por qué? Porque he es él en tercera persona, como dije aquí. Tercera persona, él, su traducción es does. Entonces, él estudia inglés. La pregunta es, ¿does he study English? ¿Does he study English? Yes, he does. Yes, he does. No es yes, he do, porque ahí sería una mala traducción. Y aquí tienen otros ejemplos. Cuando la respuesta a una pregunta con does es negativa, usamos does not o doesn't. Esto vemos en la clase 8, la clase siguiente. Aquí tenemos la estructura de cómo formular preguntas en inglés para do y para does. Tenemos entonces en color rojo, tenemos primero el auxiliar, se coloca siempre el auxiliar, después el sujeto. El sujeto, dependiendo de la persona, va a ser do, en este caso. Para do es yo, tú, nosotros, ellos o ustedes también. Solamente va a ser das cuando es en tercera persona. Acuérdense de eso. Entonces, aquí están los ejemplos de la estructura do you cook every day. ¿Usted cocina todos los días o tú cocinas todos los días? Pregunta. Y aquí lo mismo, pero con does. Y se usa para he, she, it. Tercera persona. Tenemos auxiliar, sujeto, verbo más complemento. Aclaración importante. Do también puede ser un verbo, como en I do homework. Yo hago la tarea. Por eso digo que do también puede ser usado como verbo dependiendo del contexto. Y do, como dije, significa hacer. Yo hago la tarea. I do homework. Entonces debemos distinguir entre el auxiliar do y el verbo do. El auxiliar do se usa cuando formulamos preguntas, cuando no hay verbo to be. Un ejemplo. Voy a bajar todo. Cuando hay verbo to be. A ver, cuando hay verbo to be, ejemplo. Eh, Christian
está en la clase. Sería la oración. ¿Quién es Cristian? ¿En qué número de personas está? ¿Singular o plural? Pregunto. ¿Angélica o la otra compañera? Plural. ¿Cómo? Cristian, ¿qué número de persona es? ¿Singular o plural? ¿De quién está Plural. hablando? ¿Cómo? Singular, dice Verónica. Ok, singular, ¿por qué? Porque estamos hablando de él, ¿verdad? No, no estoy hablando no estoy hablando de mí. No, tampoco no es primera persona. Porque si no, yo voy a decir, yo estoy en la clase. No, dice Cristian. Cristian está en la clase. Es tercera persona singular. Mucho cuidado con eso. Singular. Ok. En inglés, ¿qué pronombre es? I, you, he, she, it. ¿Cuál es? Recuerden que I es yo, you es tú, he, she es él, ella. Entonces, ¿cuál es? De entre estos cuatro, ¿cuál es Cristian? ¿Soy yo? ¿Es Verónica? Entonces, en inglés es he, porque he es él. He, él. Ok. Entonces, si es que he es él, estamos hablando de Christian, decimos él está en la clase. ¿Quién? Christian está en la clase. Si nomás se pilla en qué número de personas está. En inglés entonces sería he is in the classroom. ¿Quién? Christian is in the classroom. Donde aquí tenemos nuestro pronombre en tercera persona. Aquí tenemos el verbo to be. El verbo to be. Aquí tenemos el sujeto. El sujeto, perdón. El sujeto que es el equivalente a he. Y aquí tenemos el verbo to be de vuelta. Un color verde. ¿Se acuerdan del verbo to be? Recién más que estábamos viendo. Aquí. Verbo to be. I am, you are, he is, we are, you are, you are, they are. Bueno, es lo mismo. He is in the classroom. Christian is in the classroom. Sería lo mismo. Hablamos de tercera persona en singular, entonces. Esto es con respecto al verbo to be. ¿Se entendió? ¿O están confundidas? Parece un poquito. Bueno, un chiqui. Claro, ustedes lo que tienen que preguntar siempre es si hay verbo to be. ¿Cuáles son los verbos to be? El verbo to be es I am,
are, is. Esos tres nomás son. Y si en la oración hay una de estas tres palabras, entonces quiere decir que la oración tiene verbo to be. Si es que no tiene, es porque, si no está ninguna de estas palabras, es porque la oración no tiene. Bueno, nos vamos entonces. Cualquier cosa, como dije siempre, si es que no entienden algo, me preguntan nomás después al privado, si es que van a entregar la tarea, si ya hicieron la tarea, me preguntan antes si está bien y si está mal, entonces yo le corrijo y entonces suben ya a la plataforma. Después que yo le haya corregido por WhatsApp, me pueden enviar. Bueno, aquí cuando el verbo do, o sea, cuando el auxiliar do es un verbo, ¿qué vas a hacer? What are you going to do? What are you going to do? Y aquí tienen otros ejemplos de cuando el auxiliar do juega en rol de verbo. Pero con esto no les voy a complicar tanto. Esto es para que sepan nomás. Y aquí tienen unos ejercicios. Y hasta aquí va a ser la clase de hoy. Y la tarea de hoy es esto. Son elegir cuál de las dos opciones es la opción correcta dependiendo de la oración. Tienen en total 10 ejercicios. Esto es lo que tienen que hacer como tarea. A partir de acá entra para la segunda clase, o sea, para la clase 8 para dentro de 8 días recién. Así que esto no miren todavía, o si quieren pueden mirar, no hay problema, ¿verdad? Pero no les recomiendo para que no se confundan. Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, cuando vemos una oración, lo primero que nosotros tenemos que ver es en qué número, o sea, tenemos que ver el pronombre. Aquí vemos el pronombre que es she. Aquí yo les puse también la traducción. La pregunta es, ¿quiere venir ella? Estamos hablando de ella. Ella es en tercera persona y su pronombre es she. Y cuando es tercera persona, sea ella, él o si es animal, he, she, it, para el verbo, para el auxiliar do es das su conjugación. Entonces, analizando, aquí tenemos nuestro pronombre en singular, tercera persona, ella. Y entonces, aquí, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser do o va a ser das para la pregunta? ¿El primero o el segundo va a ser? Acuérdense de esto. Vean acá para she, la conjugación es das. Entonces, el primero es este. Does she want to come? ¿Quiere venir ella? Después aquí. Segundo ejemplo. Tenemos nuestro pronombre personal es he, que significa él. La traducción está en negativo. Él no juega tenis. Él no juega. Entonces, esta sería la traducción. He doesn't. O puede ser también he does not. También puede ser eso, ¿verdad? Pero yo lo que quiero que ustedes pinten nomás cuál es el correcto, en cualquier color, que no sea negro. El tercero, yo sí te quiero. Aquí en este caso es como es primera persona, es I do.
Aquí tenemos tres opciones. ¿No quieres ir a Londres? Me refiero a segunda persona, entonces sería do otra vez, porque es segunda persona. Si se pierden, solamente tienen que mirar aquí, en este cuadrito. Bueno, el cuarto es do. Después, a ellos sí les gusta la piña. They do. Otra vez, they do. Aquí es, ¿por qué luchamos por esto? Why do we fight for this? Sería este. Porque aquí está, o sea, como les dije, siempre tienen que fijarse nomás en el pronombre. Primero vean el pronombre. Aquí tenemos pronombre, pronombres personales. Eso ya dimos en la primera clase, ya dimos el pronombre personal. Aquí vemos she, es pronombre personal en tercera persona, ella. Le gustan las peras, y aquí hay dos ejercicios. Entonces, does she like pears? Yes, she does. Perdón, sería marcar este, el de abajo es. El número 7 es el de abajo. Does she like pears? Yes, she does. Eh, Anne habla francés. Does she? Ese es el 8 es el primero porque hablamos de Anne o de Anne y Anne es ella y entonces cuando es ella es she y entonces cuando es she es does. Aquí vemos nuestro pronombre que es you, segunda persona. Tú nunca lloras, ¿verdad? You never cry. Do you? Do you? Y aquí es it en tercera persona, does. Si es que no se entiende, de todas formas, igual ya les hice los ejercicios y esto también ya está grabado. Así que hasta aquí la clase de hoy. Si tienen dudas, como dije, pueden preguntarme al privado, si no en el grupo, en el foro, etcétera. Bueno, ya tienen resuelta la tarea de hoy. Nos hablamos entonces dentro de 8 días y cualquier cosa estoy a las órdenes. Que tengan un buen resto de jornada. Dale igual, profe.